El 14 de febrero siempre me ha parecido un día lleno de promesas y sorpresas, y este año no fue la excepción. Me levanté temprano, lleno de emoción, para preparar un picnic especial para Laura en el Parque Central. Los cerezos en flor eran como testigos de mi plan de amor. Llegué al parque con todo lo necesario, una manta, bocadillos, música suave, y una carta escrita a mano que esperaba que hiciera a Laura sonreír tanto como yo lo hacía pensando en ella. Todo estaba listo para un día perfecto. Laura llegó con su sonrisa deslumbrante, pero no estaba sola. Con ella venía Ricardo, su padre. Al principio, sentí un nudo en el estómago, no estaba preparado para una audiencia adicional, especialmente no para alguien tan importante en la vida de Laura. Sin embargo, la presencia de Ricardo añadía una capa más a este día. Mientras Laura se deleitaba con los pequeños detalles que había preparado, Ricardo y yo comenzamos a hablar. Era diferente de lo que esperaba. Su voz, calmada y con un toque de melancolía, me hizo sentir como si estuviéramos en un universo paralelo donde solo existíamos nosotros y las historias que queríamos compartir. Hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su esposa, fallecida hace años, y como cada día de San Valentín era un recordatorio de lo que había perdido pero también de lo que aún podía encontrar en la vida. Sentí una conexión profunda, no solo por compasión, sino porque en sus ojos vi un reflejo de mi propio anhelo por ser comprendido y valorado. Laura, sentada entre nosotros, reía y disfrutaba, ajena a la corriente subterránea de emociones que comenzaba a formarse entre su padre y yo. Cada mirada que intercambiábamos con Ricardo era como un secreto compartido, una especie de lenguaje que solo nosotros entendíamos. No sé cuándo exactamente pasó, pero en algún momento, mirando a Ricardo, sentí que mi corazón no solo latía por Laura, sino que también encontraba un eco en la profundidad de los ojos de su padre. Era un sentimiento confuso, inesperado, pero tan real como la brisa que mecía los pétalos de los cerezos. El día avanzaba y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Laura se levantó para tomar algunas fotos con su cámara, dejándonos a Ricardo y a mí solos en la manta. El ambiente se volvió más íntimo, y fue entonces cuando realmente pude escuchar lo que mi corazón intentaba decirme. Es curioso, dijo Ricardo con una sonrisa nostálgica, como el amor puede aparecer de las formas más inesperadas. Su comentario, tan casual, resonó en mí como una verdad no dicha. Sentí el impulso de abrirme, de compartir algo de mí que ni siquiera había admitido para mis adentros. Es verdad, respondí, sintiendo como la palabra, amor, cobraba un nuevo significado en mi mente. El amor no siempre es lo que esperamos. No dije más, pero mis ojos hablaron por mí. Ricardo me miró con una comprensión que me desarmó. La vida es demasiado corta para no buscar la felicidad donde la encuentres, murmuró, y en ese momento, supe que él también sentía algo, aunque ninguno de los dos estaba listo para decirlo en voz alta. Laura regresó, llena de alegría por las fotos que había tomado, y la conversación volvió a ser ligera, pero el aire entre nosotros había cambiado. Pasamos el resto de la tarde entre risas y conversaciones triviales, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, era como si el tiempo se detuviera. Cuando llegó el momento de despedirnos, Laura me dio un beso agradecido y se fue con su padre. Ricardo me ofreció una mirada larga, una que parecía decir esto no termina aquí. Sentí una mezcla de emoción y temor. Estaba enamorado de Laura, pero había algo en Ricardo que me hacía cuestionar todo lo que conocía sobre el amor. Esa noche, acostado en mi cama, no podía dejar de pensar en el día. En cómo había comenzado como un gesto de amor hacia Laura y cómo había terminado con un nuevo sentimiento, uno que no sabía cómo manejar pero que no podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Seguía viendo a Laura, disfrutando de su compañía, pero cada encuentro me recordaba a su padre. No podía evitar buscar excusas para estar cerca de Ricardo, ya fuera ayudando con alguna tarea en casa o simplemente pasando por allí bajo la excusa de visitar a Laura. Una tarde, mientras Laura estaba ocupada con sus estudios, Ricardo me invitó a tomar un café en el jardín trasero. El ambiente era sereno, el sol de la tarde bañaba el lugar con una luz dorada, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Gracias por cuidarla tanto, comenzó Ricardo,
refiriéndose a su hija. Pero había algo más en su tono, una invitación a hablar de lo que no se había dicho. No es solo por Laura, me escuché decir, casi sin pensarlo. Me gusta estar aquí, contigo. Las palabras salieron con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Ricardo no pareció sorprendido. En cambio, su expresión se suavizó, y una sonrisa triste cruzó su rostro. La vida ha sido dura conmigo, Juan. Pero tú me haces recordar lo que es sentirse vivo otra vez. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Era como si estuviéramos en el borde de un precipicio, ambos temerosos de saltar pero deseando hacerlo. Pero Laura. Dije, mi voz apenas un susurro, sintiendo la traición que podría implicar este sentimiento. Ella merece ser feliz, y tú también, respondió Ricardo con firmeza. No tienes que decidir ahora, pero no te niegues la posibilidad de explorar lo que sientes. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión para mí. Comencé a cuestionar todo lo que había conocido sobre el amor, la lealtad y la felicidad. Cada vez que veía a Laura, mi corazón se dividía, amor por ella, pero también una creciente atracción hacia su padre. Decidí que necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que realmente quería. Empecé a pasar menos tiempo con Laura, no porque mi amor por ella hubiera disminuido, sino porque necesitaba claridad sobre mis sentimientos hacia Ricardo. Las semanas pasaron, y la distancia que había puesto entre Laura y yo comenzó a ser notoria. Laura, confundida y dolida, confrontó la situación una tarde lluviosa cuando la encontré esperándome en mi puerta. ¿Qué está pasando, Juan? ¿Te he hecho algo malo? Su voz estaba cargada de dolor y confusión. Me sentí como un traidor, pero también estaba abrumado por la verdad que no podía compartir. No es por ti, Laura. Es complicado, fue todo lo que pude decir, sintiendo como cada palabra era un clavo en nuestro amor. Laura, con lágrimas en los ojos, decidió que necesitaba espacio. Se alejó de mí, y en ese momento, sentí una parte de mi corazón romperse. Pero otra parte, una que aún no comprendía del todo, suspiraba con alivio. Al día siguiente, recibí una inesperada invitación de Ricardo para un paseo por la ciudad. Acepté, con un nudo en el estómago, sabiendo que este encuentro podría cambiar todo. Caminamos bajo un cielo encapotado, el aire fresco del otoño nos rodeaba. Hablamos de libros, de la vida, pero debajo de cada palabra había una conversación más profunda, una que no se atrevía a salir a la luz. De repente, una lluvia torrencial nos sorprendió. Nos refugiamos en una cafetería antigua, donde la luz de las lámparas de aceite creaba un ambiente acogedor. Allí, entre el aroma del café y el sonido de la lluvia, Ricardo rompió el silencio. Juan, no puedo ignorar lo que hay entre nosotros. No quiero que Laura sufra, pero tampoco puedo negar lo que siento. Su confesión fue como un rayo atravesándome. El drama de la situación me abrumaba. Esto podría destruir a Laura, dije, sintiendo el peso de la traición y la responsabilidad. Lo sé, respondió Ricardo, su voz llena de dolor. Pero también sé que la vida es demasiado corta para no vivirla con honestidad. Si hay algo entre nosotros, debemos enfrentarlo, no solo por nosotros, sino porque la verdad siempre sale a la luz. Esa conversación fue el comienzo de un dilema moral que no sabía cómo resolver. Empezamos a encontrarnos más a menudo, siempre en secreto, siempre con la culpa y el miedo de que Laura descubriera nuestra creciente cercanía. Un día, justo antes de una fiesta familiar a la que ambos estábamos invitados, Laura me llamó. Su voz era fría, distante. Papá me ha dicho que tiene algo que contarme. Quiero que estés ahí, Juan. Mi corazón se detuvo. Sabía que la verdad estaba a punto de explotar, y que la vida como la conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre. La fiesta familiar era una mezcla de risas y música, con el aire lleno de la expectativa de una celebración. Pero para mí, cada paso hacia la casa de Ricardo era un paso hacia el abismo. Laura me esperaba en la puerta, su mirada era una mezcla de tristeza y determinación. Entramos juntos, pero la distancia entre nosotros era palpable. La familia de Ricardo llenaba la casa de alegría,
sin saber del drama que estaba por desatarse. Cuando todos se sentaron para la cena, Ricardo se levantó, su rostro serio pero con una resolución firme. «Hay algo que necesito compartir», dijo, su voz resonando por encima del murmullo de la conversación. El ambiente cambió en un instante, las risas se silenciaron y todas las miradas se volvieron hacia él. Laura, a mi lado, tomó mi mano, buscando consuelo o quizá fuerza para lo que vendría. Ricardo miró directamente a Laura antes de hablar. «He descubierto algo sobre mí mismo que no esperaba, y también sobre alguien muy cercano a nosotros». Su mirada se desvió hacia mí, y supe que este era el momento de la verdad. El corazón me latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Laura soltó mi mano, como si ya supiera lo que venía. «Juan y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro», continuó Ricardo, su voz firme pero cargada de emoción. «No buscamos esto, pero ha sucedido, y no podemos ignorarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se levantó, su silla cayendo al suelo con un eco que pareció resonar en cada rincón de la casa. «No. No puede ser», gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. La familia reaccionó de formas diversas, algunos con sorpresa, otros con desaprobación. Yo estaba paralizado, viendo cómo el amor de mi vida, la hija del hombre que amaba, se desmoronaba ante mis ojos. Laura salió corriendo de la habitación, y yo la seguí, ignorando las miradas y murmullos a mi alrededor. La encontré en el jardín, bajo la lluvia que había comenzado a caer de nuevo, como si el cielo llorara con nosotros. «Laura, lo siento tanto», intenté decir, pero mis palabras parecían vacías frente a su dolor. «¿Cómo pudiste?», gritó, su voz rota por el llanto. «Con mi propio padre, Juan». «¿En qué te has convertido?». No había excusa, no había defensa. Solo la verdad cruda. «No lo planeamos, Laura. No quería hacerte daño. Pero no puedo negar lo que siento». Laura me miró con una mezcla de amor y odio, una mirada que me perseguiría para siempre. «Necesito tiempo. Necesito alejarme de todo esto. De ti, de él, de todo». Volvió a entrar, dejando la puerta abierta, una metáfora de su vida ahora expuesta al dolor y la traición. Ricardo se acercó, su rostro lleno de arrepentimiento y amor. «Lo siento, Juan. No quería que saliera así». «Sé que no», respondí, sintiendo como mi vida se desmoronaba. «Pero ahora, debemos enfrentar las consecuencias». Los días siguientes fueron un vacío emocional. Laura había dejado la ciudad, se fue a vivir con una tía para terminar sus estudios, buscando un nuevo comienzo lejos de la herida que ambos le habíamos causado. Ricardo y yo intentamos mantener una relación, pero el peso de la culpa y la desaprobación de la familia lo hacían imposible. Cada momento juntos estaba teñido de tristeza y arrepentimiento. La casa de Ricardo, antes un refugio, ahora era un recordatorio constante del dolor infligido a Laura. Decidimos tomar un tiempo separados, para reflexionar sobre nuestras acciones y el futuro. Yo me sumergí en el trabajo, tratando de llenar el vacío con el ruido de la vida cotidiana, pero nada podía ahogar el eco de la voz de Laura en mi mente. Una noche, mientras repasaba viejos recuerdos en forma de fotos, encontré una imagen de Laura y yo en aquel picnic de San Valentín. Fue entonces cuando la realidad de lo que había perdido me golpeó con fuerza. Decidí escribirle una carta, no para justificarme, sino para expresar mi arrepentimiento y mi deseo de que encontrara la paz y el amor que merecía. Envié la carta sin esperar respuesta, sabiendo que tal vez nunca la recibiría. Pasaron meses, y la vida continuó, aunque con una tonalidad diferente. Una tarde, inesperadamente, recibí un mensaje de Ricardo. Me invitaba a una reunión en un parque, el mismo donde todo había comenzado. Al encontrarnos, vi a un hombre cambiado, con ojeras de noche sin dormir y una expresión que hablaba de un corazón dividido. «He estado pensando mucho, Juan», comenzó, su voz era un susurro. «No podemos seguir así. No es justo para nadie, especialmente para Laura». Asentí, sintiendo la misma conclusión en mi interior. «Nos dejamos llevar por algo que no pensamos en las consecuencias», dije, con un nudo en la garganta. «La amo, Juan,
pero también amo a mi hija. No puedo tener la paz sabiendo que ella sufre, confesó Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas. Decidimos que lo mejor era poner distancia entre nosotros, no solo física sino emocional. Prometimos seguir siendo amigos, apoyarnos en lo que pudiéramos, pero con la firme resolución de no cruzar más la línea que había causado tanto daño. Volví a mi vida, tratando de reconstruir lo que había sido mi mundo antes de todo esto. Intentaba sanar, no solo por mí, sino también en memoria del amor que una vez compartí con Laura y la complicada conexión con Ricardo. Un día, recibí un correo de Laura. No era de perdón, pero sí de comprensión. He encontrado mi camino, Juan. Espero que tú también encuentres el tuyo, decía, con un tono que sugería un cierre, no de amistad, sino de un capítulo de nuestras vidas. Con esa carta, supe que el tiempo, aunque cruel, también cura. Decidí que mi historia de amor, aunque no tuvo el final esperado, me enseñó sobre el amor, la pérdida y la necesidad de vivir con integridad y compasión. Después de recibir el correo de Laura, me di cuenta de que aunque nuestro amor había terminado, el amor en sí no estaba perdido. Decidí abrir mi corazón a nuevas experiencias, a encontrar belleza en lo cotidiano y a sanar a través del amor por la vida misma. Comencé a frecuentar un pequeño café literario cerca de mi casa, un lugar donde la gente compartía historias y poemas. Allí conocí a alguien nuevo, un joven con una sonrisa que iluminaba la sala y una pasión por la literatura que resonaba con mi propia alma. Su nombre era Alex, y su compañía era como un bálsamo para mis heridas. Nuestra amistad creció rápidamente, hablando de libros que nos habían marcado, de autores que admirábamos y de sueños que aún teníamos por cumplir. Una tarde, bajo la luz dorada de la puesta de sol, Alex me leyó un poema que había escrito, un poema sobre el amor perdido y encontrado, sobre segundas oportunidades. El amor, dijo Alex, su voz suave y melódica, es como las páginas de un libro. Puedes cerrar un capítulo, pero siempre hay otro esperando para ser escrito. Esas palabras me impactaron profundamente. Comencé a ver a Alex no solo como un amigo, sino como alguien que podría ser mucho más. Nuestras salidas pasaron de ser encuentros literarios a paseos por el parque, a noches de cine con palomitas caseras, a conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Un día, mientras caminábamos por el mismo parque donde todo había comenzado con Ricardo y Laura, Alex tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Quiero explorar esto contigo, dijo, sus ojos buscando los míos con una esperanza que me hizo sentir vivo de nuevo. El romance floreció entre nosotros de una manera que nunca había experimentado. Alex me enseñaba a amar sin miedo, a vivir cada momento con intensidad pero sin olvidar las lecciones del pasado. Plantamos un cerezo en su jardín, simbolizando un nuevo comienzo, un nuevo amor. En un acto de reconciliación y de mirar hacia adelante, invité a Ricardo a un evento de poesía donde Alex y yo compartiríamos un poema escrito juntos. Ricardo asistió, y aunque había una melancolía en su mirada, también había aceptación. Después del evento, nos sentamos juntos, hablando no del pasado, sino de lo que había por venir. Me alegra verte feliz, Juan, dijo Ricardo, con una sonrisa que parecía genuina. Y gracias por mostrarme que el amor puede cambiar, pero nunca desaparecer. Esa noche, bajo las estrellas y con el aroma de los cerezos recién florecidos, Alex y yo nos besamos por primera vez. Fue un beso lleno de promesas, de un amor que sabía respetar el pasado pero anhelaba construir un futuro. Vivíamos cada día con la intención de llenarlo de pequeños gestos de amor. Desde desayunos compartidos hasta cartas escritas a mano, desde paseos nocturnos hasta mensajes de buenos días llenos de esperanza. La vida, con su sabiduría, nos había mostrado que el amor no siempre sigue el camino esperado, pero que cada desviación es una oportunidad para encontrar algo hermoso y único.